específicamente centrado en el ámbito de la poda y el desarrollo de equipamientos y de maquinaria para nuevos sistemas de cultivo del olivar. A continuación este bloque está patrocinado, está auspiciado por la empresa Bautista Santillana, que le agradecemos la gentileza de haber impulsado este bloque, que pensamos que puede ser de mucha utilidad, tanto para los presentes como para las personas que nos están siguiendo a través de internet, y además las que podrán acceder a estos contenidos en el repositorio de jornadas de Despofaré. Sin más dilación, Bautista, si quieres. Hola, buenos días. Soy Bautista Santillana y quería agradecerle a María Dolores pues el apoyo a esta charla orientada a la poda del olivar, dirigida eh, a, a la transformación para el tema de la mecanización y de la problemática que estos últimos años pues se ha dado con el tema del déficit hídrico. Gracias. Buenos días a todos, gracias a Expofare por invitarme, gracias a Bautista por contar conmigo y por confiar en mí para que yo le cuente a la gente las técnicas de poda. Y quería dedicar esta charla a la memoria de mi padre, José Humanes. Todo el mundo me conoce, todo el mundo que oye mi apellido me pregunta si soy su hija. Soy su hija, he aprendido inmensamente con él. Mi padre amaba la olivicultura y empezó en la poda. Y por eso quería hacer un especial homenaje a su figura. Y bueno, comenzamos y le haré algunos comentarios a Bautista a lo largo de la charla. Lo primero que quiero, he puesto esta foto para saber cómo ha cambiado el mundo de la olivicultura y el mundo de la poda. Si veis, este es un equipo de poda con el que yo llevo trabajando 8 años. Me enorgullece que de estas 11 personas que forman el equipo, 6 son mujeres. De todos los que forman el equipo, hace 8 años, ninguno tenía idea de poda. Y a podar se aprende podando y con cabeza, o sea que es posible. Cuando hablamos de poda y uno se pone delante de un olivo con una motosierra, que es casi como una metralleta, uno tiene que tener claro lo que quiere. Por lo tanto, para saber cómo podar, tenemos que saber para qué podamos. Y hace mucho tiempo, en el siglo I después de Cristo, Columela dejó un dicho que nadie ha rebatido, que dice: quien ara el olivar le pide fruto, quien lo estercola, quien lo abona, se lo pide con insistencia, el que lo poda le obliga a que se lo dé. Aquí nos damos cuenta de la importancia que la poda tiene a la hora de decidir la producción del olivar. Es la operación agronómica clave. ¿Qué es la poda? Pues bueno, la poda es toda la serie de operaciones que se realizan en el árbol para modificar su forma de vegetación natural, buscando vigorizar o restringir el vigor de determinadas ramas para darle forma, sobre todo encaminado al método de recolección que se vaya a utilizar. Todo ello también con el objetivo de conseguir la máxima productividad, y ya cuando el olivo se va envejeciendo, restaurar o renovar parte o la totalidad del árbol, porque un olivo puede ser productivo toda la vida. Ahí tenemos olivos de 2000 años en el huerto de los olivos que todos los años florecen y producen fruto. Objetivos de la poda en el olivar. Este es el cuaderno de notas que tenemos que tener todos cuando vamos al campo armados con la motosierra. Tenemos que buscar equilibrar crecimiento y fructificación. Todos sabemos que los olivos todos los años dan fruto y crecen. Y donde crecen un año es donde darán fruto al año siguiente. Por lo tanto, hay que mantener esto en equilibrio.
Hay que acortar el periodo improductivo. Cuando nosotros ponemos un olivo en el campo, tenemos que hacer una poda de formación que tiene que hacerse de forma que ese periodo hasta que el olivo empieza a darnos frutos sea lo más corto posible. Una vez que el olivo está en producción, ese periodo productivo lo tengo que alargar lo máximo posible para que el olivo no entre en becería y todos los años me dé cosecha. Con ligera alternancia, porque eso es propio del cultivo, pero una alternancia que me mantenga mi rentabilidad, que no sea todo o nada. No se puede escuchar decir a los agricultores: este año vinieron los podadores, por lo tanto este año no tengo aceituna. Eso no puede ocurrir. No desvitalizar el árbol con podas muy severas que expongan mucho las maderas al sol y que lo envejezcan prematuramente. Tener coste económico. Hoy en día la poda, que es una operación manual, pues si se demora mucho tiempo y se hace muy lentamente, pues se elevan los costes. Entonces hay que ser rentable en todo, en la poda también. Y tener en cuenta que el principal factor limitante en los secanos y en los riegos deficitarios y en todo, porque después de los años de sequía que llevamos, el principal factor limitante de la producción es el agua. Con lo cual tiene que ser una poda dirigida a producir con el agua del que disponemos. Y luego habrá un último objetivo que ya veremos más adelante. Bien, antes que nada, y aunque sean números y aburran un poco, nosotros tenemos que tener en cuenta que el medio productivo tiene una capacidad de producción constante. O sea, en Jaén, en riego, con distintos marcos de plantación, que se hicieron, estos estudios se hicieron en los años 70, pero durante más de 20 años, pues tanto con 64 olivos por hectárea, como 100 olivos por hectárea, como 95, el volumen de copa por olivo es diferente, pero una vez que multiplicamos el número de olivos por su volumen unitario, el volumen que se puede mantener en ese medio es aproximadamente 15.000 metros cúbicos. En otra zona de Jaén, pero en secano, tanto en 45 olivos por hectárea como en 80, podemos mantener 9.000 metros cúbicos por hectárea. En la Rambla, con densidades tan diferentes como 74 olivos por hectárea y 312, el volumen que se puede mantener produciendo son 10.000 metros cúbicos. Y así, pues aquí tenéis distintas localidades de Córdoba. Fernán Núñez. En Fernán Núñez, en secano, tanto con 68 olivos por hectárea como con 400, como con 2.000, como con un superintensivo, lo que el medio puede mantener produciendo es 8.000 metros cúbicos por hectárea. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de saber el tamaño del olivo que yo tengo que mantener con la poda. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta siempre que se habla de olivicultura y de poda es que el olivo y todas las plantas verdes producen gracias a que realizan la fotosíntesis. Y para realizar la fotosíntesis se necesita luz y agua, además de CO2. Por lo tanto, la luz y el agua son fundamentales a la hora de determinar la producción del olivo. El agua tenemos la que tenemos, o la que Confederación nos dé, pero, y la que el cielo nos mande, porque el riego es solamente un complemento a la cantidad de agua que utiliza un olivo para producir a lo largo del año. Pero la luz del sol, que es gratis, lo que tenemos que hacer es optimizarla. Aquí os he puesto más o menos gráficamente el mismo volumen, porque estas copas son del mismo tamaño que estas 3 copas, pero según yo distribuya los árboles en el terreno, consigo tener iluminada una cantidad de superficie o una mayor cantidad de superficie. Por lo tanto, repartiendo los olivos homogéneamente sobre el terreno, consigo optimizar la cantidad de luz que yo capto. Y si optimizo la cantidad de luz que yo capto, la cantidad de kilos de aceituna que yo obtengo es un factor multiplicativo sobre la superficie iluminada. Por lo tanto, estos son unas cuentas, haciendo un volumen de copa del olivo asemejándolo a un casquete esférico, pues
con densidades de 80 olivos por hectárea o con densidades, estos son 80 olivos de 3 pies, pero si yo 8 por 3, 24, esos 240 troncos los distribuyo homogéneamente en una densidad de 7 por 6, en un medio que tiene de capacidad de volumen de copa que puede mantener 10.000 metros cúbicos, yo consigo, sin embargo, una superficie iluminada mucho mayor cuando los reparto homogéneamente que cuando los voy agrupando 3 a 3. La diferencia es de 8.000 a 13.000. Si yo ahora os dijera, cada metro cuadrado de superficie foliar del olivo iluminada produce 500 gramos de aceituna. Pues 5 por 8 son 4.400 kilos de aceituna por hectárea que yo puedo obtener con esta densidad. Pero, sin embargo, 5 por 13 son 6.700 kilos de aceituna por hectárea que yo puedo obtener simplemente repartiendo los olivos e iluminando un mayor número de superficie. En el mismo medio productivo con la misma cantidad de agua. Por lo tanto, la forma en que yo reparto la plantación en el campo y la forma en la que yo consigo iluminar mediante las técnicas de poda la superficie foliar tiene una relación directa con la producción que yo puedo obtener. Dentro de la vida de un árbol, desde que se pone en el terreno hasta que ya es necesario renovarlo, pues tenemos el primer periodo en la que simplemente lo que hay es crecimiento vegetativo, los ramos crecen en longitud y no fructifica. Ese periodo es cada vez más corto. Pues ya en la superintensiva, al segundo o tercer año ya estamos teniendo aceitunas, en un olivar intensivo de 300 olivos por hectárea, también al tercer, cuarto año, quinto año estamos teniendo aceitunas, porque todo esto lo ha revolucionado el obtener plantas de vivero por nebulización. Pero lo que yo no puedo hacer es parar esa entrada en producción mediante unas podas de formación muy severas que ahora veremos. Y luego el tercer periodo del olivo, pues ya es la vejez. Según cómo de intensivo sea la plantación, este periodo de vejez en el que el olivo se viene abajo y ya le cuesta mucho trabajo producir y crecer todos los años, llega antes. Por ejemplo, en un superintensivo, el olivo se agotará a los 15, 20 años. En un intensivo se nos agota a los 40, 50, 60 años. Y en los olivos de 3 pies, pues eso hay que estar en poda de renovación continua porque ya están en su periodo de vejez. En los olivos de 3 pies centenarios, claro, si alguien tiene un olivo de 3 pies con 20 años, pues no. Bien, pues por lo tanto la poda debe adaptarse a cada uno de los periodos del cultivo. En el primer periodo no puedo hacer podas muy intensas porque entonces lo que hago es parar el árbol. Cuanto más corto, el árbol tarda más en crecer. Ahora veremos por qué. En el segundo periodo son podas ligeras, buscando iluminar la copa para optimizar la producción, y ya en el periodo de la vejez, pues las renovaciones sí que son podas muy drásticas. También a la hora de podar tenemos que saber dónde se localizan los órganos de crecimiento del árbol. Los crecimientos en longitud lo provocan las yemas de madera y las raíces. Entonces, en las axilas de la hoja hay yemas que, como sabemos, se pueden diferenciar a madera y a fruto, pero que cuando se diferencian a madera producen el crecimiento del árbol en volumen, pero el sistema radicular del olivo también se extiende explorando el terreno mediante las yemas de las extremidades radiculares. Y luego hay un crecimiento en grosor del tronco, el tronco que conduce la savia. Yo muchas veces digo, imaginaros unas de tuberías. Cada vez que yo extiendo el sistema radicular, porque las hojas del olivo me están mandando que hagan circulación, estoy instalando tuberías nuevas de forma que voy engordando el tronco, haciendo más tuberías que conducen todos los nutrientes alrededor del árbol y provoco mayores crecimientos. Entonces, es muy importante no impedir esto con podas muy severas, porque cuanto más masa foliar tengo yo arriba,
más cantidad de hojas están pidiéndole a las raíces circulación, las raíces se estimulan, crecen y el árbol crece en grosor. Y el árbol alcanza su periodo de producción antes. Pero en las yemas de madera, que todo el mundo sabe que están en la axila de la hoja de los olivos, y todo el mundo cuando empieza la floración, ¿a dónde ha tirado la yema? ¿A flor, a fruto? Vale. Esas son yemas de madera. Pero no perdamos de vista que en la madera del árbol también hay yemas. Son yemas latentes que son las que hacen que un olivo sea indestructible. Porque un olivo es, yo creo que el cultivo más difícil de secar del mundo. Pues tiene tanta capacidad de renovación y de adaptación que es muy difícil. Por eso, porque dentro de los tallos de más de 3 años y los troncos hay muchas yemas de reposición de partes verdes. Luego tenemos las yemas de las axilas, que si se diferencian a flor, pues entonces ya no van a provocar crecimiento del árbol, lo que van a provocar es producción. Todo el mundo sabe o debe saber que las yemas de flor solo se producen en ramos que han crecido el año anterior. O sea, el ramo de este año no va a producir flores. Y raramente, y solo en algunas variedades, producirían en yemas de 2 años. Por ejemplo, en la zona de Lucena, el año pasado tenían una floración espectacular. Luego vino unos 40 grados que se llevó toda la flor, pero este año, como los crecimientos fueron muy cortos, pues no, tenemos muy pocas flores en algunas fincas. ¿Por qué? Porque la yema que ya produjo flor en brote de 2 años, ya ese no me ha producido flor este año. O sea, que la fructificación, la aceituna siempre está en la madera que ha crecido el año anterior, el otoño anterior. Aquí veis lo mismo. Si aquí le ponéis un 2, pues lo que crece ahora será la cosecha de 2025. Lo que creció el año pasado es la cosecha que va a tener en 2024, y la de 2003 raramente producirá aceituna. A la hora de hacer la práctica de la poda, y comentaba con Manuel Jiménez que a podar se aprende podando y en el campo, esto es muy difícil ahora que yo intente explicar cómo se debe podar, hay que saber los objetivos que queremos buscar para saber qué ramas son las que queremos suprimir, pero además tenemos que saber hacer los cortes. Eso es muy, muy importante. La poda el cortar requiere habilidad y entrenamiento. El cortar es un arte. Es como los peluqueros y los estilistas. O sea, uno puede saber cómo quiere que le corten el pelo, pero el que te corta el pelo tiene que saber cortar el pelo. Entonces, el podador tiene que estar entrenado, saber utilizar las herramientas, saber manejarlas. Cortes de poda que se pueden hacer. Hay 2 cortes. Uno es el corte de aclareo, que significa que yo corto la rama por su inserción en la rama superior, como por ejemplo este. Aquí nace una rama gorda, yo vengo y corto aquí. Eso es un corte de aclareo. Y cuando yo una rama muy grande que me cae, que me roza el suelo, no la quiero eliminar entera, pero la quiero cortar para que no arrastre, eso es un corte de rebaje. Los cortes de rebaje realmente se usan muy poco. Se usaban antes mucho en la aceituna de verdeo, cuando la recolección era a mano, en la manzanilla sevillana, pero ya los cortes de rebaje se usan poco. Básicamente se usan en las primeras etapas de la formación, cuando arrastran mucho las ramas bajas para dejar las ramas más altas para aplicar herbicidas. Pero si no, es mucho mejor trabajar la poda con corte de aclareo y no abusar de los cortes de rebaje, que lo que suelen hacer es debilitar el árbol. Aquí veis, esto es de una forma gráfica. El corte de rebaje es cortar en la inserción, ya puede ser en el propio tronco o en una rama terciaria sobre una rama secundaria, pero siempre corto por la inserción. Y el corte de rebaje se trata de recortarla. Es como cuando vamos y nos cortamos las puntas en el pelo. Simplemente los cortes de aclareo son los fundamentales para iluminar sin reducir,
siendo conservador, sin reducir la producción, y provocan que ramas que no estaban iluminadas pasen a estar iluminadas y a producir y a mejorar la nutrición y la fructificación. Y los cortes de rebaje, como hemos dicho, es para facilitar labores, pues, por ejemplo, como de aplicación de herbicidas, o bien cuando una rama está muy debilitada y le quiero provocar que reaccionen las yemas más atrasadas, pues hacer un corte de rebaje, pero nunca abusar de él porque me puede dar problemas de disminución del vigor. Si yo abuso de los cortes de rebaje, voy a desequilibrar el olivo y voy a provocar relaciones hoja-madera baja. Significa que el árbol tiene mucha madera y muy poca hoja, que a un nivel exagerado es la foto de arriba a la izquierda. Si yo me quedo muy corto en la poda, voy a provocar relaciones hoja-madera muy altas. Significa que estoy excediéndome del volumen que yo podría mantener, y a esto que hay aquí abajo, y que no sé si, Alfonso, si lo llegaste a ver, los arbequinos del IFAPA, esto tan malo es aquello como esto, porque si yo me paso del volumen que mi medio puede mantener, el árbol que busca el equilibrio y que está diciendo que tiene mucha hoja para poca madera, reacciona tirando la hoja. No la tira por el repilo, no la tira porque no puede con ella. Entonces, esas veces que hay veces que dice, el árbol se le está cayendo y no tiene repilo, no tiene... No. Si el árbol no puede con la hoja, la tira. Y aquí lo que ocurre es que cuando está muy bajo, el árbol crea hoja nueva y la crea dando chupones aquí en la base del suelo. Por lo tanto, el árbol se equilibra solo, pero a la hora de equilibrarse solo pierde energía productiva. Por lo tanto, lo tengo que mantener en equilibrio hoja-madera, la adecuada, en los tamaños en que mi medio puede mantener. O sea, si yo estoy en esta zona de Fuente Palmera, aquí el árbol en secano puede tener 10.000 metros cúbicos por hectárea, y en riego pues estoy segura que están entre ese 14.000, porque son unas condiciones espectaculares. Pero en secano no puedo mantener más de 10. Los instrumentos de poda, bueno, pues tenemos desde los antiguos históricos el hacha y el calabozo, que eso ya prácticamente no se ve porque ya no hay gente que lo sepa utilizar, pero los serruchos y las tijeras, que se usan mucho en la poda de formación, prácticamente la poda de formación, la tijera ya se usa muy poco en la poda de producción. Luego está la motosierra, que todo el mundo conocéis, la motosierra de mano. Tenemos las motosierras telescópicas, que han facilitado también mucho y abaratado las operaciones de la poda, porque ya para podar ramas altas no se tiene que subir el podador al árbol jugándose la integridad. Y luego, sobre todo, insistir que también el podador tiene que ir debidamente equipado, porque es una operación de riesgo y debe minimizar los riesgos de corte. Y luego ya, maquinaria más moderna de poda. Aunque esta máquina se desarrolló para olivos intensivos, pero se ha puesto muy de moda su uso. Además, he visto una para el olivar superintensivo, porque es muy buen complemento. Vamos a empezar a cortar. Esto es un árbol de vivero. En el vivero los árboles tienen que formarse a un solo tronco y hay que cortarlo, suprimir ramas bajas, dejarle una copa bajita. ¿Por qué? Porque como aquí tengo muy poca maceta y tengo poco sistema radicular, no puedo mantener mucho volumen de hoja arriba y la tengo que formar a un pie. Esto es lo que me llega al campo. Una vez que me llega al campo, lo coloco sobre el terreno, las raíces se van desarrollando y entonces voy cortando ramas bajas para ir formándolo también a un pie. Si el olivar es intensivo, lo voy a coger con vibradores de tronco, marca Bautista o cualquier otro, con lo cual tengo que dejar una altura sobre el suelo mínima de 80 centímetros, 90. Si voy a recoger con paraguas me tendré que ir a 1,20. Y ya, aquí está el árbol adulto con el tronco entre 80 y 1,20. Ya digo, pero esto hay que hacerlo gradualmente, de forma que si yo me excedo en el corte, paro el desarrollo del sistema radicular. Entonces, una vez que yo estoy en el campo, el primer año
podo en verano o en invierno. A mí me gusta podar cuando los árboles incluso tienen un poquito de aceituna, porque la gente es más conservadora. Porque si no, algunos se van al campo, se creen que están en el vivero y lo que se ha formado lo cortan. Y aquí hay más árbol que aquí. Y eso, una vez que el árbol está en el terreno, no puede ocurrir. Esto ya a nivel exagerado. Esto es una poda tipo vivero. Esa no hay que hacerla en el campo. En el campo hay que hacer una poda equilibrada en el que yo vaya subiendo poco a poco la altura del tronco hasta llegar a los 80 centímetros. Pero si esto mide 1,20, yo no puedo dejar esto en 1 metro de primera. Entonces, el equilibrio es, como mucho, 50% de tronco sin rama, 50% de copa. Esto ya estaría desequilibrado. Y el árbol va a reaccionar parando un poquito su sistema radicular y emitiendo ramas bajas. Sin embargo, si yo lo tengo equilibrado, el árbol lo que hace es, este crecimiento es exponencial, porque todas estas ramas van a crecer en longitud. Esto sería lo ideal. No, ni siquiera llegar a la mitad, sino dejar el 30% del tronco y el 60% de copa. Y aquí veis la cantidad que se le ha cortado es pues un 20% de lo que queda arriba. La intensidad de la poda en la formación no debe ser mayor. Una vez que el árbol ya llega a unos niveles de producción de unos 20 kilos por olivo, que es este, pues aquí le hemos cortado una rama y tenemos un árbol en el que esta altura ya son, estos ya son 80 centímetros. Lo que pasa es que los 80 centímetros son de tronco libre. Luego las ramas pueden bajar un poquito más, porque en los primeros años en esas ramas hay mucha producción. Vale. Otra cosa que tenemos que saber es dónde produce el olivo las mejores aceitunas y con más rendimiento graso. Las mejores aceitunas y con más rendimiento graso se producen en la zona alta del olivo. ¿Veis? El peso de 100 frutos son 328 y el rendimiento 26%. Luego, porque es la zona mejor iluminada, lógicamente. Luego, en los laterales, en estas ramas, está la zona de producción intermedia. Y donde menos aceitunas produce, con menos peso y con menos rendimiento, son en las zonas poco iluminadas. Ahora lo vamos a ir viendo para no cometer un error. Esto es un árbol que hay que cortar, pero yo tengo que conseguir reproducir lo que he visto antes en el dibujo. Entonces yo le corto las ramas bajas, dejo un árbol que tiene todo muy bien iluminado y donde la copa, en las zonas más productivas, tengo superficie foliar que me va a producir fruto. Este es el mismo árbol visto de cerca. Esto es el árbol ideal en intensivo. El del superintensivo lo veremos al final. Pero este es el árbol productivo. Ahora, erróneamente se dice, es que yo tengo que iluminar la zona interior del olivo. Y se hace esto. Pero si yo hago esto, ¿qué estoy iluminando? ¿La madera? Pero si la madera no me da fruto. Por tanto, iluminar no es abrir los olivos. No sé si luego me van a sacar tarjeta roja. Pero yo cuando voy al campo y le digo a los podadores, tenemos que iluminar el olivo, intento no decir la palabra abrir, intento no decir cortar en el centro, porque ellos tienen esa idea de que hay que abrir el olivo y no se fijan que lo dejan vacío. Yo ilumino más quitando lo que me sombrea que quitándolo de dentro. Si yo lo que me sombrea lo quito, lo que está dentro, que tiene rama y que no ha producido aceituna, lo paso a ser productivo. Vamos a intentar verlo aquí con una foto. ¿Veis? Bueno, esto es un árbol en el que se ha querido formar la copa para el vibrador, pero nos hemos pasado. Estos son árboles en los que se intenta iluminar y se corta por dentro, en vez de intentar dejar esta copa y la rama más tendida, cortarla y que se quede el árbol
cubierto, pero iluminado todo. ¿Veis, por ejemplo? Este árbol. Se ha cortado esta rama. Están podados de más, pero bueno. He cortado esta rama, he dejado copa. Tiene una intensidad de poda normal. Este árbol he dejado muchos troncos de madera. En vez de cortar una rama gruesa para iluminar, he tocado en todas las ramas lo que he dejado madera y el árbol está aquí abajo. Y en este, pues 3/4 de lo mismo. La cantidad de ramos que tengo abajo, pues supera con creces lo que tengo en la copa. El podador se enfrenta al árbol y se le olvida lo que está haciendo. Se vuelve loco porque la motosierra engancha, ¿eh? Yo la motosierra cuando empiezas a cortar te gusta, pero claro, uno no puede cortar mirando arriba solamente, tiene que cortar y mirar abajo, porque cuando esto lo tiene aquí, después de aquí hay que llevarlo a la cárcel. ¿Vale? Entonces, yo le digo a los podadores, id cortando y cada 10 o 12 olivos miráis para atrás. Y las primeras veces, aunque vayáis más lentos, juntad la poda de cada árbol para que os deis cuenta de la intensidad. Porque uno llega y lo quiere dejar tan bonito y tan que al final lo corta todo. Y la madera no da fruto la hoja. Y tienen que tener siempre en cuenta que las hojas tienen que estar al sol para hacer fotosíntesis y las maderas tienen que estar sombreadas para no quemarse y desvitalizarse. Y esto lo tenemos que tener siempre en cuenta. Las hojas al sol y las maderas a la sombra. No hacer esto. Estos son fotos del campo, ¿eh? Fijaros que lo que hay aquí es pues 5 veces lo que han dejado arriba. Arriba lo único que han dejado es madera. Esto es lo que hay que hacer. Esto es un árbol que está iluminado, que tiene la hoja al sol, entran hasta el interior, pero las maderas están a la sombra. Cuando yo hablaba de la habilidad de los podadores, pues esto también es bastante importante. ¿Cómo se deben hacer los cortes correctos? Como estamos hablando principalmente de los cortes de aclareo en inserciones de ramas, el corte correcto no puede ser muy horizontal porque va a provocar pudriciones, ahora lo veremos en una foto. No puede ser muy vertical porque si yo lo hago muy vertical me estoy cargando toda la zona de renovación de yemas y puede ocurrir que con la vibración o por cualquier accidente se me desgaje una rama y yo querer renovar en un corte, pero si yo me he llevado las yemas de este corte y yo tenía el tronco a 80 o 90 centímetros, pero aquí he cortado yemas a 10 centímetros, la renovación me va a salir a 70. Y entonces lo que voy a hacer es bajar la cruz del olivo e impedir una correcta recolección. Por lo tanto, tienen que tener cierta inclinación. Tienen que estar atusaditos de arriba y con un cierto tocón, no toconcito, pero 2-3 dedos para permitir una inclinación de lo que hay ahí, unos 60 grados. Vamos a verlo, esto. A ver, esto es un mal corte, porque aquí, donde se pone el vaso del cubata, el agua de lluvia empieza a caer aquí y pudre. De hecho, aquí lo estáis viendo, que todo esto está ya necrosado. Entonces, el corte horizontal, donde tú pongas algo que se sostenga, es un corte mal ejecutado. El corte inclinado es el adecuado. Este tiene la inclinación adecuada, pero si veis, tiene aquí porque le han cortado la rama de abajo, le han cortado la parte de abajo primero para que al cortar la de arriba no desgaje, y muchas veces es mucho más práctico en estas ramas que pesan tanto, cortar a 1 metro un corte mal hecho y una vez que ya no me pesa la rama, hacerlo con arte. Hay muchos podadores que dicen, no, porque es que la cadena, porque es que se me gasta, porque es que no sé cuánto. Cuando podamos en años de primaveras tempranas, como las que llevamos todos los últimos años, que las sabias ya están muy movidas, los cortes, aunque le haga esa incisión por abajo, se desgajan casi todos. Y entonces nos llevamos yemas. Este sería una inclinación correcta, pero aquí tiene un toconcito, entonces aquí se para el agua. Por lo tanto,
hay que intentar siempre que en las zonas donde puede pararse el agua, dejarle que escurra. Aquí. Estos serían cortes muy verticales, en los que ya me llevo, está demasiado cerca del tronco. Esto, por ejemplo, tampoco es un buen corte, es un corte bien ejecutado. Eso es un atentado. ¿Veis? También en los árboles pequeñitos, pues los árboles pequeñitos, estos cortes, en vez de hacerlos con motosierra, pues se hacen con serrucho, que se ajusta uno mucho más. Y no sé si voy a plantear la polémica, pero esto de dejar los pulgares, esto es un error. Porque hay gente que cree que dejándole este tocón es como hace que emita la yema de abajo, pero eso no es cierto. La yema emite porque el corte que yo realizo impide la circulación de la savia, se acumulan las sustancias nutricionales y la yema emite. Emite tanto le dejemos este tocón como no. Aquí lo veis. No emite aquí, emite aquí. Y cuando yo dejo esos pulgares, al final lo que voy dejando es aquí una cabeza llena de tocones donde el agua se va parando, se va pudriendo y además las cabezas las voy ensanchando. Por lo tanto, los cortes tienen que ser atusados, no dejar pulgares. ¿Veis? Todo, pero las brotaciones están en la curvatura. O sea que esto es ir dejando morralla. Aquí lo veis también, ¿ves? Está la brotación, este toconcito que no está demasiado mal, pero luego esto al final te puede estorbar para muchas cosas. Y muchas veces en las maderas viejas, para provocar brotaciones, bastaría con hacer incisiones, pero incisiones que se queden iluminadas, ¿veis? Aquí tiene una incisión hecha y la madera ha cortado. O incluso maderas viejas que están al sol, ya se provocan sus brotaciones espontáneas. Entonces, cuando eso se hace, aquí ha habido una brotación, esto es madera nueva, corto aquí para que esta madera nueva no se sombree y se me venga hacia abajo. Este corte está hecho para conservar esa renovación. Aquí exactamente lo mismo. Aquí teníamos una incisión que exactamente lo mismo, no, al contrario. Aquí teníamos una incisión que no ha brotado porque no se había cortado esta parte para iluminarla. Entonces, si yo quiero hacer incisiones que provoquen brotaciones, tengo que dejarla iluminada. ¿Veis? Esto es una incisión, esto es una brotación y hago el corte para que salga la madera nueva. Vale. Pero además de todo lo de los objetivos de la poda que hemos visto antes, con la poda lo que tenemos que conseguir es adaptarnos al método de recolección. Con lo cual, un podador tiene que saber la capacidad productiva del medio, o sea, el tamaño del árbol que quiere dejar. Si es un medio de 10.000 metros cúbicos por hectárea y los árboles están a 7x5 o 7x6, pues no se pueden dejar árboles más grandes de 4 metros. Y el tamaño del árbol hay que controlarlo. Pero además, si se va a coger con vibrador de troncos, tendremos que tener una cruz a 1 metro. Si se va a coger con paraguas, tendré que tener una cruz a 1,20. Y si voy a tener un superintensivo, también lo vamos a ver. Por ejemplo, árboles de 3 pies. Pues los árboles de 3 pies en los que tengo que entrar con la vara dentro del olivo, pues tengo que ir buscando renovaciones con maderas nuevas, pero ir dejando posibilidad de acceder manualmente. Árboles de un pie. En árboles de un pie tradicionalmente se formaban a 3 ramas, pero las 3 ramas provocan que las ramas, para poder estar iluminadas, los troncos, las ramas principales, se pongan muy horizontales. Y la vibración de troncos se transmite mucho mejor en las ramas verticales que en las horizontales. Entonces lo ideal es una formación en V con ramas a 45 grados. Si dejamos 3 ramas principales, eso es muy difícil de conseguir. Y cuando el árbol se cierra mucho, el podador viene abriendo en todas las ramas y deja el árbol vacío. Entonces es mucho más práctico, mucho más barato a la hora de poda
a la hora de conseguir que la aceituna caiga, formar un tronco, 2 ramas principales, de cada rama principal que vayan saliendo 2, que se llama poda dicotómica. Y esa es la poda que mejor se adapta a la recolección mecanizada de tronco, tanto de un vibrador y con paño en el suelo como de un vibrador con paraguas. Mucho más importante en el vibrador con paraguas. Entonces, nosotros tenemos un tronco, aquí ya le he cortado una rama baja, pero ahora tengo aquí 1, 2, 3 y 4. Pues con la poda lo que tengo que ir buscándolo, dejarlo en las 2 mejores ramas. Por ejemplo, esto es una buena rama con una buena bifurcación. Esta es una rama que quizás esté muy tendida. Esta es una rama con una buena bifurcación. Pues paulatinamente tendré que ir eliminando estas 2 ramas. Eso no significa que yo este año llegue y le corte aquella y aquella. No. Yo llego cada 2 años y posiblemente voy reduciendo esta rama para que esta vaya creciendo sobre esta se me va a ir quedando horizontal y finalmente la elimino. Y el árbol, cuando tenga 25 años, tendrá un tronco y 2 ramas principales gruesas y productivas. No pasa. Ahora. Vale. Lo que yo, no buscar 3 ramas y tener que tocar todas, sino ir buscando 2 ramas y no tocar en las que dejo conservadas. Un tronco, 2 ramas, le he quitado la tercera rama, pero he dejado lo que estaba sombreado, ya lo he dejado iluminado para producir. Un tronco y 2 ramas, he quitado la tercera rama, he dejado capacidad de producir, ramas con inclinación de 45 grados o incluso un poquito más verticales, donde la vibración se transmite muy bien. Esto tiene que venir a esto. Porque si no, esta rama se me va poniendo muy horizontal, la vibración se mete a la rama horizontal, le tengo que apretar al vibrador para que caiga esa aceituna y entonces la de arriba, ¿cómo es? La rama espeluznada, lo que le decís. Pues por eso, porque para que se caiga esta aceituna, a la que va vertical se le transmite más de la cuenta. Y además esa poda de un tronco, 2 ramas, 2 ramas, 2 ramas, me permite ir haciendo renovaciones o regeneraciones muy progresivamente sin tocar a la producción del árbol. Porque yo vengo y un año quito lo que llamamos segundas cruces. Quito el 25% del árbol. Crece. Cuando este ha crecido, quito el otro 25%. Crece. Cuando ese ha crecido, quito el otro. Y al final tengo todo el árbol renovado sin sufrir merma de producción. No tengo que hacer frailes, no tengo que hacer cosas drásticas. El árbol lo podo, lo renuevo y lo mantengo en producción. Esta foto la he puesto para que veáis. Estos son tamaños de árboles de 7×5. ¿Veis la goma de riego? Pues estos son de 14.000 metros cúbicos por hectárea. Y esto es como se hicieron los ensayos estos de medir los tamaños de los árboles. Pero vamos, para que veáis, esto es 1 metro, pues este árbol tiene 1, 2, 3, 4 metros y medio de diámetro. Esto es un olivar productivo, podado, donde la intensidad de la poda es la adecuada. Yo tengo aquí, como mucho, un 20% de lo que estoy dejando producir. Si voy a vibrador con paraguas, pues tengo que remangarlo un poquito más. El vibrador con paraguas, que es un método muy barato y muy bueno y magnífico, que ahorra mucha mano de obra, hay que ser un poco paciente en meterlo en el olivar, porque un olivar no se puede remangar mucho si no tengo copa. Entonces, primero lo tengo que poner en su volumen de copa, tendré que pasar unos años en recolección con aceituna al suelo, o bien con paraguas, pero que se me queden las ramas descansando en el paraguas, y luego ya ponerlo en su altura definitiva. Y luego está el superintensivo.
Pues bueno, con el superintensivo pasa lo mismo. Yo con el superintensivo tengo que saber que tengo que manejar un volumen que es el que el medio puede mantener, pero que además luego va a venir una máquina cabalgante que tiene el tamaño que tiene. Entonces, si yo voy al concepto de superintensivo, no puedo querer dejar los árboles grandes, porque luego viene la máquina y empieza a tirar uno y eso ya es como una ficha de dominó. Tira toda la línea. Entonces, esto que veis aquí, esta vara tenía 3 metros. Entonces, esta altura de estos árboles tiene 3 metros. La máquina, la cabalgante, tiene 2 metros de capacidad de... Tú la puedes subir un poquito, la puedes bajar un poquito, pero al final la copa que cabe dentro de la cabalgante son 2 metros. Entonces yo, entre la primera hoja y la última, tengo que dejar 2 metros o 2,40 siempre que las últimas ramas sean flexibles y se doblen, ¿vale? Pero el tamaño tengo que conocerlo. Entonces, la diferencia entre esto y esto, aquí hay que hacer el topping. Y ahora entra ya la máquina que hemos visto de la poda. Entonces, con esa máquina, porque claro, cuando yo tengo que podar 2.000 olivos, pues si la poda tiene que ser barata, yo tengo que mecanizar parte de esa poda al menos. Entonces, esta máquina sobre todo se utiliza, aunque se puede utilizar para hacer cortes laterales, sobre todo se utiliza para hacer los cortes en altura. Esto es un olivar en el que se está haciendo el topping a la altura deseada. Y este sería los modelos de poda mecánicas de esos. Estos son ensayos en intensivo. Tendríamos que quedarnos con los modelos de la izquierda del superintensivo. Pero esta máquina lo que hace son cortes de rebaje, no cortes de aclareo, porque claro, corta la rama a la altura que la pilla. Entonces, esos cortes dan una respuesta muy vigorosa al año siguiente. Al año siguiente, esa rama no va a tener fruto, pero tengo que mantenerla para que dentro de 2 años dé fruto. Y ahora aquí empieza el dilema de la poda del superintensivo. Por lo tanto, el superintensivo no solo se puede mantener con poda mecánica, hay que ir luego pasando con podas manuales en las que yo voy seleccionando y dejando ramas productivas, quitando las ramas que salen muy perpendiculares hacia la calle, que van a impedir o van a hacer que la máquina dañe mucho, y cortando también en altura. Por lo tanto, en el superintensivo utilizaré la máquina de discos, pero siempre, siempre, siempre tengo que hacer complementos manuales de poda, buscando conservar las ramas que ya tienen 1 año de antigüedad y quitando las ramas que están muy perpendiculares y manteniendo una altura de copa de 2 metros para que quepa el árbol dentro de la máquina. Este es un olivar de 286 olivos por hectárea en riego, donde nosotros probamos la máquina de Bautista en el año 2017. Este olivo es del año 2017. Este olivo tenía 85 kilos de aceituna. Este olivo no, esta besana. Este año es 2024 y estos olivos este año han tenido lo mismo. Eso, si ustedes multiplican una media de 75, vamos a ser conservadores, por 286, pues son 23.000 kilos por hectárea de aceituna. Y por ahí había un vídeo que no ha salido, si lo pones por favor, para que ustedes vean que aunque yo deje el árbol grande, si yo las ramas las dejo con su inclinación adecuada, la máquina es capaz de tirar la aceituna. Ahora aquí. Este es un vibrador Bautista Santillana en el año 2017 en esos olivos que hemos visto antes. No, pues el vídeo, el que está afuera. Sí, sí, es el mismo. No lo tenemos que ver, es ver el inicio, es que es un poquito pesado.
¿No? Sí, es que es un poquito lento. ¿No? Bueno, yo... si no se ve, simplemente decir que esos árboles, que ahora es porque vieran ustedes que incluso les dijimos a los que iban con las manitas que ni tocaran al árbol, para que vean que cuando el árbol está bien podado, con las ramas formadas a 45 grados, el vibrador tira la aceituna. La aceituna se cae. Ah, vale. Bueno, pues entonces vamos a ver una foto que le quiero enseñar a Bautista, que la habrá visto ya, que le voy a poner tarea. Sí, sí, que pasa la presentación solamente la otra, y si no, luego al final, si conseguimos abrirlo, pues después de... Es porque se vea que la forma del árbol y el que las ramas estén bien puestas es fundamental a la hora de que la aceituna caiga. Ya, es la última, la penúltima. Bautista, porque yo le voy a pedir a los Reyes Magos esta máquina que te voy a enseñar, pero para olivos. Tú ya sabes la que es, ¿no? Ahora sale el vídeo, ahora, después. Esa. Yo quiero esta, pero con el vibrador de tronco Bautista Santillana para olivos, ¿vale? Muy bien. Pues ya está. Si luego conseguimos poner que se vea tu máquina como tira la aceituna, pues lo hacemos. Y ahora le dejo la palabra a Alfonso y a Manuel, que no sé si me van a sacar muchas tarjetas rojas porque he dicho cosas muy irreverentes desde el punto de vista de los cortadores. Gracias. No, ya está. Pero bueno. Bueno, no sé si hay gente que tenga muchas preguntas. Yo, lo primero que estuvimos... Bueno, yo tengo aquí enfrente tengo la ciencia y el campo. O sea, tengo la universidad y tengo el campo. Yo lo primero que le quería preguntar es, sobre lo que hemos visto aquí, ¿hay algo que desde el punto de vista agronómico, Alfonso, quiera hacer hincapié para que los agricultores comprendan por qué tienen que podar o por qué tienen que cortar lo que tienen que cortar y cómo? Ahora sí, ¿no? Bueno, pues nada, buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por permitirme compartir este rato con vosotros y con María Dolores, que hace mucho tiempo que no la veía. Yo no soy un experto en poda, como María Dolores y como Manuel, y mi tema más bien es el tema del riego y la fisiología de la planta. Entonces, a mí lo que me gustaría hacer hincapié es que, sobre todo, los que tenemos acceso al agua, los que tenéis acceso al agua, bueno, pues venimos de unos años muy malos, y entonces este año parece que va a ser un poquito mejor, y entonces mi primer mensaje querría ser de prudencia y, por favor, acordaros de que normalmente no tenemos agua y que tenemos que utilizarla con cabeza. Enganchando con esta idea, yo soy la parte que María Dolores se dedica a cortar. Es decir, el riego lo que va a promover es el crecimiento del árbol. Si nosotros gastamos agua, gastamos dinero en promover ese riego y ese crecimiento, y luego llegan los podadores y nos tiran la mitad de la copa, pues no solamente están tirando la cosecha del año que viene, sino que han tirado el dinero que hemos invertido ese año en regar.
El crecimiento tiene un problema y es que es la parte más sensible a la falta de agua en el suelo. Entonces, por eso muchas veces no somos capaces de controlarlo y preferimos regar de sobre, que mi árbol sea muy vigoroso y tenga mucho crecimiento, con tal de tener ese seguro de vida. Como hemos visto, pues la mitad de las veces nos van a quitar, como nos descuidemos, el 50% de ese crecimiento que hemos producido. Tal y como dice María Dolores, es indispensable tener una buena formación y una buena guía del cultivo, pero una vez que ese cultivo llega a ese volumen de copa que ya he comentado, que aproximadamente puede ser el máximo que tenemos en nuestra zona y que prácticamente todos los agricultores conocen por la experiencia que tienen, más o menos el tamaño que ellos pueden buscar, lo suyo es ser prudente tanto en la poda, como ha dicho ella, de forma que fomentemos a esas zonas que realmente son las productivas, como en el manejo de agua y de nutrientes. Porque si somos excesivamente generosos, lo que vamos a promover es algo que no nos interesa. Entonces, por ejemplo, esta primavera, está siendo una primavera, yo creo que llevamos por lo menos 5 años que no tenemos una primavera tan buena como la que estamos teniendo ahora mismo de agua, no lo siento por los santeros, pero a todos los demás nos ha venido estupendamente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues el crecimiento, una vez que la planta está ya formada y tiene ese volumen de copa suficiente, ese crecimiento muchas veces, con la cantidad de pluviometría que tengo, puede ser suficiente para asegurarnos una cosecha adecuada al año siguiente sin necesidad de un exceso en riego. Lo digo porque a partir de ahora, como todos sabemos, va a subir la temperatura, va a bajar la pluviometría y todo el mundo vamos a empezar a regar pues rápidamente y con una gran cantidad. Ese riego, posiblemente muchos de ellos, nos los podríamos ir ahorrando y sería un coste que nos ahorraríamos a finales de este año en cuanto a la poda se refiere. ¿De acuerdo? Un poco el tema que yo quería sacar a debate. No sé si Manuel... Yo estoy de acuerdo. Buenas tardes, soy Manuel Jiménez. Mira, nosotros nos dedicamos el 100% a la poda del superintensivo. En la poda del superintensivo, por lo principalmente es la formación. Darle una buena formación a ese olivar. Y todos los años, ir cortando. ¿Por qué? Porque este año no tengamos aceituna, no quiere decir que no tengamos que podar. ¿Por qué? Porque envejecemos el olivo. Nosotros dejamos, tal como ha dicho ella, el volumen de copa lo dejamos a 2 metros. Lo que es un volumen de copa que dejamos, remangamos el olivo 60 centímetros de abajo y después con el topi vamos regulando la altura hasta 2,80 en un marco de un 4 metros. ¿Qué hacemos? Pero nosotros, mientras el primer despunte lo hacemos entre 90 y 1,20 en línea de plantación, para que no sean paralelas, ¿vale? Después cuando el olivar tiene entre 2 metros, 2,10, hacemos un primer despunte, eso hablamos de aberquino. Si te vas a Rabozana, pues vamos a un poco más de altura. Si nos vamos a una manzanilla cacereña, pues le damos menos altura, hacemos 4 pisos, digamos, 4 pisos, más o menos. Y llegamos hasta los 2,80. Nosotros lo hacemos, cortamos a 2,80. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a una finca de riego, hacemos 2 despuntes anuales cuando llegamos arriba. Hacemos 2 anuales, hacemos uno en invierno y ahora en junio o julio hacemos otro despunte arriba. ¿Para qué? Pero nos vamos 10, 15 centímetros por lo alto del punto que hemos hecho en invierno. Nos vamos a 2,90, 2,95 y hacemos su bajera. Eso es lo que hacemos nosotros en campo. Y no te puedes dejar un superintensivo, hacer una poda todos los años. No dejas un superintensivo, no, este año no porque no ha producido y este año va la aceituna. Lo que hace es que el superintensivo tiene que ir así, va así, llega a este límite y ya tienes que ir compensando. Lo que pasa es que si tú no podas, llegas a unos límites, llegas a 25.000 kilos, pero después vuelves para atrás y tienes que recuperar ese olivar 2 años, no tienes producción ninguna. Y la gente te puede estar muy equivocada. Eso es lo que pienso yo. Y lo que hacemos nosotros en campo. Y de hecho, el superintensivo, que parece que era el primo sueco del olivar, al final es un olivo. Y tiene las mismas manías que tiene cualquier olivo. Entonces, el superintensivo no ha triunfado hasta que no se ha resuelto el tema de la poda. Corrígeme, Manuel, si no es así. Porque la gente plantaba... todo el mundo se lanzó a plantar superintensivo sin tener una base experimental buena, y entonces era ensayo y error. Cuando uno iba al superintensivo con la mentalidad del intensivo, no quería cortar, porque claro, decía, no, es que 30.000 kilos, porque además como el papel decían 2.000 olivos, por 30, por 15 kilos por olivo, 30.000 kilos. Pero luego, claro, el olivo tiene que producir todos los años. Entonces, hasta que no se resolvió el tema de la poda y se racionalizó y se comprendió que había que podar todos los años, que si hay que hacer 2 toppings, porque hay agricultores que dicen, yo hago uno y se ha acabado. Hay que hacer 2 toppings. Hay que complementar con la poda manual.
vosotros tendréis experiencia. Y hay que podar en el superintensivo todos los años, porque es un árbol que hay que dejarlo al tamaño de la máquina. Una pregunta de uno que no es podador. Has comentado que la mejor cosecha la tenemos arriba. Sí. Y si tú sistemáticamente estás dando el topping las 2 veces, esa cosecha directamente la pierdes. Que Bueno, además es la más iluminada, que es precisamente la crítica que le hacen al superintensivo, ¿no? Claro, pero por eso los rendimientos en superintensivos son algo más bajos, pues porque tenemos aceitunas de zonas menos iluminadas. Pero al final, los marcos de plantación son 4 por 1,35, 4 por 1,5, 3,5 por 1,5. Cuanto más estrecho es el marco de plantación, el topping hay que darlo más bajo para evitar ese sombreamiento. Porque bueno, aquí realmente la parte alta no la tenemos, pero tenemos una zona alta que está iluminada en este lateral y en este lateral. Entonces, si el marco es de 3,5, el topping hay que hacerlo más bajo. Si el marco es de 4, el topping se puede ir a 2,90. Marcos mucho más amplios, salvo que sea un superintensivo de secano para limitar el volumen, en superintensivo no son interesantes, porque yo no puedo hacer un superintensivo más alto de 2,90, porque luego llega la máquina y no cabe. Con lo cual, hay que ser muy racional y mucho más en el superintensivo a la hora de saber cómo podar, a qué altura podar, qué ramas quitar. Es que es fundamental. Otra cuestión que quería comentaros. El coste. Comentáis que hay que hacer el topping, comentáis que hay que pasar incluso una persona de forma manual. Sí. Luego, entonces, al final, ¿el coste en el superintensivo no va a salir más caro que un olivar tradicional? No. Sí, el coste de la poda, a ver, al final hay que ver los costes globales. Yo no sé qué experiencia de coste. Números que yo tengo, si una poda en un olivar de 7x5, como se hace cada 2 años, te sale a 100 euros por hectárea, pues una poda en un intensivo te sale a 200, porque hay que cortar manualmente, son muchos árboles a cortar, hay que acordonar, hay que triturar y hay que hacer el topping. Pero bueno, luego la rebaja del coste de recolección, o sea, al final la cuenta es global. Te gastas más en poda, te gastas menos en recolección. O sea, la poda no es la que no supone, el coste de la poda no supone el fracaso del superintensivo. Lo que sí supone el fracaso del superintensivo es una poda mal hecha, ¿no? O no tocarla, o no tocarla. O no, claro, una poda mal hecha, porque tan malo es. Habéis visto aquí las fotos. Tan malo es no cortar, o sea, cortar mucho como no cortar, porque si yo desequilibro el olivo, eso al final es un desastre. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Alguien tiene experiencia en poda? ¿Alguien no está de acuerdo con lo que se ha dicho aquí? ¿Alguien era amigo de dejar pulgares? Y ¿está todo el mundo de acuerdo? Pues vamos a ir viendo mientras el vídeo del olivar. Siento porque no. Este es un olivo, ya digo, un 7x5. La altura de ese olivo es casi 5 metros. Sin ayuda. Y prácticamente veréis cómo se queda el árbol limpio de aceituna. Ahora aquí, porque yo normalmente cuando ensayamos los vibradores incluso cuando estamos en recolección, a los de las manitas yo le digo, vosotros tenéis que ayudar a que la rama que no se mueva, pero vosotros no sois los derribadores de la aceituna, el que derriba la aceituna es la vibración del tronco. Para que tengáis un poco idea del ritmo de recolección, esta máquina va a un ritmo un poquito superior de un olivo por minuto, o sea, 0,80 olivos por minuto. En 6 horas de trabajo, que son 360 minutos, esta máquina se puede recoger 400, 450 olivos. Este no es el modelo que Bautista tiene con paraguas, porque para el paraguas tiene que ser de pinza delantera. El paraguas baja un poquito del ritmo de recolección, pero más o menos está en 1,25 olivos por minuto. 1,25 olivos por minuto significa que en una jornada de 6 horas, que son 360 minutos, más o menos,
el vibrador se hace 1 hectárea, el vibrador con paraguas. Y es un vibrador con paraguas que si el árbol está bien formado y es variedad hojiblanca o variedad picual, no necesita ayuda ninguna, con lo cual es un vibrador con paraguas, un remolque y vamos a poner una persona más. 3 personas, pues se recogen 1 hectárea por día. Esos son costes también muy, muy baratos. Entonces, yo creo que esto es recolección mecanizada, pero no es recolección integral, porque al final la mecanización de la recogida de los paños no está totalmente resuelta. Por eso yo le pedí a Bautista que una máquina que ya existe en Almendros, que es la que hemos visto antes, le coloque a él una pinza vibradora tan efectiva como la que él fabrica. Y ya está, simplemente que se olviden de... Bueno, otra cosa que ha dicho Alfonso, muy interesante, con el tema del agua y de no hacer crecimientos excesivos a costa de gastar agua inútil. Sí que tengo que decir, esto no estoy hablando en contra del superintensivo. Lo único que tengo que decir es que el superintensivo necesita un poco más de gasto de agua que el intensivo, a pesar de mantener los mismos volúmenes, porque en el superintensivo nos tenemos que pasar un poquito de volumen, puesto que luego tenemos que ir cortando esas ramas que, aunque pudieran producir, no van a poder ser recogidas por la máquina. Entonces, en el superintensivo hay que ser consciente, que no me escuchen lo de Confederación, en que al menos hay que sobrepasarse en el riego un 20% sobre lo que hay que gastar en un olivar tradicional, porque hay que producir ramas extras que luego tenemos que cortar sin haber llegado a producir aceitunas, como hacemos en el topping y como hacemos con las ramas perpendiculares, pero que si no, la plantación la ponemos manga por hombro. Por eso yo creo que el criterio de Confederación es, pues si al olivar intensivo le dan 1.500, al superintensivo le dan 2.000. Pena para mí, para mi corazoncito. Yo ya que saca el tema del riego, ¿vale?, que es precisamente en el que yo trabajo, quería aprovechar para indicaros que realmente no es el agua aplicada lo que nos va a fomentar la respuesta del riego. Como todos sabéis, bueno, hay fincas mejores y fincas peores. Entonces, las fincas mejores no las podemos regar como las fincas peores. Las fincas mejores son mejores porque tienen mejor suelo y el árbol va a crecer mucho mejor con el agua que nos venga de la lluvia. En el riego cada vez es más importante, he visto un par de empresas que ya lo ofertan, el manejarlo con cabeza y con indicadores, no con fechas fijas. Que tengamos más agua en el superintensivo, yo también lo veo adecuado, no por nada. Aparte porque necesitamos un poquito más de crecimiento, es porque esas plantas van a sufrir bastante más en verano precisamente por la cuestión de la competencia que tienen entre ellas, ¿vale? Entonces siempre, a igualdad de condiciones, vamos a necesitar un poco más de agua. Eso no significa que siempre vamos a necesitar esos 2.000 metros cúbicos por hectárea. Igual que si tenemos una plantación intensiva, tampoco necesariamente tengamos que echar esos 1.000 metros cúbicos por hectárea. Es lo que comentaba al principio de mi exposición. Si nosotros tenemos algún tipo de indicador que no solamente nuestra propia experiencia nos regule cómo está la planta, vamos a ser mucho más eficientes a la hora de aplicar ese agua y a lo mejor nos podemos llevar a sorpresa que en una finca en la que tradicionalmente utilizamos 1.000 o 1.500 metros cúbicos de agua, en un año no necesariamente muy lluvioso, sino incluso un año normal, podemos rebajarlo de una forma bastante significativa, con el ahorro de coste que supone para el agricultor, con el ahorro de coste que va a suponer posiblemente incluso a la hora de producir la poda, porque una de las cosas que vamos a hacer es que ese árbol sea menos vigoroso, y bueno, con el ahorro que supone para toda la sociedad con el tema de los recursos hídricos. Pero para eso, bueno, pues necesitamos pensar en hacer una inversión y pensar también en conocimientos que están relacionados con este tema, ¿vale? Sí, Manuel, una Dime. cuestión. El tema del personal. ¿Es fácil encontrar personal para...? No. De tirón, Gracias. de tirón te digo que no. De tirón no. No. Sí. Es muy complicado, muy complicado. Hoy día es muy complicado. Porque hay gente que el que quiere aprender, aprende. El que quiere trabajar, aprende de tirón. Pero el que no quiere, no. Y hoy día, pues, nosotros ahora mismo somos 40 y tantos. Pero que es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Manuel, yo soy muy poco feminista, pero También tenemos mujeres. eso te iba a decir, porque yo la experiencia de Portugal y la poda del superintensivo para las mujeres es muy sencilla, porque es verdad
que cuando te tienes que ir a ramas más pesadas o más altas, pero en el superintensivo la poda es muy fácil. Entonces, las mujeres normalmente son muy aplicadas, hacen lo que se le dice, charlan mucho. Los portugueses dicen, no, pues mujeres que se ponen a charlar y no, pero les cunde muchísimo. Y yo creo que una de las soluciones No, también tenemos es utilizar mujeres. cuadrillas de mujeres en las podas. Nosotros normalmente lo que utilizamos, no serruchos no, lo que llamamos son tijeras de batería, Sí, tijeras neumáticas sí, y alguna pértiga que otra, pero Sí. poco. Lo normal Sí. es tijeras neumáticas y tijeras de batería. sí. Y bueno, el problema del personal es un problema generalizado y bueno, pues yo por eso he puesto también los ensayos de poda. Eso le tendré que dar una vuelta en la universidad porque yo ya estoy en la aplicación, no estoy en la investigación, pero sí que hay ensayos muy interesantes de poda mecánica en los laterales, que a mí se me ocurre que no vamos a cortar los dos laterales un año porque entonces me quedo sin cosecha, pero a lo mejor podría cortar un lateral un año, coger con la máquina desplazada hacia un lateral, o sea, dejar la anchura del árbol, no lo sé, y entonces evitar o minimizar las intervenciones manuales, que siempre hay que tenerlas, porque en estos ensayos de poda mecánica siempre había que hacer intervenciones manuales también. No sé si eso lo había ensayado. A mí como no me gusta, a mí lo que es el tope lateral no me gusta. Primeramente porque lo que hace es que estás haciendo un tipo de copa aquí y estás vaciando el árbol por dentro. Entonces a mí no, a mí el tope arriba sí, porque frenas el olivo, tienes que llegar a la altura, pero lo que es lateral no. Lo que es lateral cuando llega, yo qué sé, tiene el olivo, digamos, 8 años. Pues entonces sí, un tipo pirámide. Eso, Un tipo eso pirámide está pero ahí. arriba. Lo que es lateral no. Bueno, pero ese que estaba ahí así Ahí, un poquito. en pirámide. ¿Lo tocas tú de forma manual en las laterales? No, lateral, No, lateral. inclinas la máquina. Mecánico. Inclinas la máquina como estaba. Mecánico. Inclinar la máquina así. Arriba, mecánico también. Ahí está, correcto. Y luego la Pero- parte baja ya lateral. Ahí está. Eso. Lateral manual. La parte de la mitad hacia abajo del olivo, sí, pero Correcto, esa inclinada Tipo también. tejado, digamos un tipo El tejado. tejado lo hacen Sí. con Lo hace toque mecánicamente abajo manual. y abajo manual. ¿Y Claro. cuánto tarda en manual en hacerlo? Porque uno de los problemas Depende. principales- Hay, si una finca está medianamente bien, pues se puede hacer un tío en media hectárea diaria. Una jornada de un tío, una persona. Entonces, claro, media hectárea, más o menos. Esa es la media, más o menos. Un olivo que esté bien tocado. Ahora, No, yo creo, yo en Portugal, bueno, en Portugal es que son 8 horas de trabajo, pero en Portugal se hacen manualmente. Yo que tengo los números hechos porque me ha tocado ponerlos, puedes decir que una persona se hace una hectárea. Bueno, perdona, no, ah, media hectárea, porque hay que hacerlo por los dos lados. Ay. Cierto, es eso. pero también del Es tipo media de, hectárea. también el tipo de poda. No, es que lleva razón. 2.000 árboles, pero por una cara nada más. Y los árboles hay que tocarlos por los dos lados. Esa Sí, la ese es el media- ritmo, la ese es media el anual, ritmo. La media anual. Ese es el Si te ritmo. vas a un olivar que no se ha cortado durante Claro, 3 años, pues aquello te puede salir la hectárea 800, 900 euros por hectárea. sí. Normal, 250, 300, 400, más o menos. Esa es la media. Al final habría que convencerse, y lo digo, que los gastos en un olivar superintensivo y un olivar intensivo son equivalentes. O sea, rebajas mucho la recolección, pero incrementas la poda. Al final a mí la gente me dice, el que se cambia al superintensivo, aún a sabiendas de esto, dice, sí, pero yo en recolección no encuentro gente y en la época de poda hay menos presión de mano de obra y sí que la encuentro. Y eso me parece un argumento totalmente válido. Pero la diferencia es en coste. quiero En decir, coste en coste no existe. no, lo que es verdad que por lo que estás contando aumenta el coste de poda, De poda, el coste... pero el coste de recolección en superintensivo disminuye mucho. Hombre, claro, Entonces, pues, ahí claro. voy, quiero decir que esas diferencias son equivalentes porque Sí. baja muchísimo el coste de recolección Sí. y tanto aumenta el coste de poda. Dependiendo, como dice Manuel, dependiendo, porque es que olivares superintensivos, bueno, igual que olivares, no hay uno, hay muchos. Hay muchos. Entonces, dependiendo de cómo se maneje, tú te puedes ir a cambiar un coste por otro, pero bueno, no importa. Al final, si tú haces un olivar productivo que te dé 1.500 kilos de aceite por hectárea y controlas los gastos a 2.000 euros por hectárea en riego, pues al final es rentable. Y un olivar intensivo que te está dando 2.000 kilos de aceite por hectárea, incluso aunque cueste un poquito más que un superintensivo, que
dependiendo de los casos, yo creo que habría que equipararlos, pues también es rentable. Ahora, el problema es el manejo, encontrar la mano de obra. Y sobre todo utilizar máquinas adecuadas. O sea, lo que no se puede es querer derribar aceitunas con vibradores de tronco que son de tirar almendras. El vibrador de tronco tiene, a mí empieza la gente, es que los árboles, es que la aceituna no cae. Digo, no. Y claro, te va y están utilizando o un vibrador de árboles pequeñitos o un vibrador de almendras. Es que le tengo que ayudar. Digo, no, es que tú estás tirando la aceituna manualmente, el vibrador no está haciendo nada. Entonces, es muy importante que la máquina sea eficiente. Y también la variedad, ¿no? Porque la arbequina, por ejemplo... Bueno, la arbequina cuesta más, la arbosana, ya no te digo, la arbosana, los del superintensivo, cuesta trabajo hasta tirarla con el árbol del superintensivo, pero sobre todo si es una variedad que cuesta caerse y además la formas muy mal en poda con ramas muy horizontales y además metes una máquina que no mueva el árbol, pues entonces al final es que estás poniendo palos en la rueda. Entonces, todo tiene que estar adaptado. Todas las operaciones tienen que optimizarse, tienen que hacerse bien hechas. Y bueno, y en la poda del superintensivo estoy totalmente de acuerdo, porque al final, para el éxito del superintensivo está en la poda. El que no pode bien un superintensivo no le sacará punta. Ya habéis visto lo que dijo Columela en el siglo I, que la poda es lo fundamental. Sí, una pregunta. Olivar tradicional o intensivo en secano, estos años de estrés hídrico, de falta de pluviometría y tal, ¿tenemos que alterar la forma de la poda? Esa pregunta la iba a hacer yo también. Sí, bueno, yo tengo una opinión al respecto, pero este año pasado ha sido un año terrorífico, no llovía y veíamos que, bueno, incluso se han visto zonas de secano en que los árboles, aunque parezca mentira, han empezado a morir. Los secanos más marginales, es cierto, pero se secan, pero no se mueren. Ya, bueno, eso rebrota. Vale, está. Digamos que sí, a desfoliarse por lo menos, ¿no? Sí. Entonces, ahí surge la pregunta, es decir, oye, ¿qué estrategia tengo que hacer en un año que yo preveo en el que no voy a tener agua o que va a ser especialmente seco? Entonces, mi opinión personal, yo creo que la planta está diseñada específicamente como ninguna otra para producir en condiciones extremadamente severas de estrés hídrico. Es cierto que años como el año pasado y en secano la producción habrá sido muy baja, por no decir nula en algunos casos, y posiblemente, bueno, pues ese efecto lo vamos a arrastrar también este año por el efecto de la falta de crecimiento y el estrés severo que se tuvo el año pasado. Pero con todo y con eso, mi opinión, ahora, mis compañeros que opinan ellos también, mi opinión es que la estrategia en ese caso en la poda es conservadora, es decir, poda excesiva que voy a aprovechar que la planta no va a producir para dejarla prácticamente a cero y luego partir de cero, creo que es un error porque vas a tardar mucho más en recuperar una buena producción que si haces una poda menos severa, un poco conservadora, recogiendo el volumen, pero que ese árbol tiene capacidad de recuperarse y de adaptarse a condiciones y volver otra vez a producir de forma normal en poco tiempo que si se hace excesivamente severa. La poda no puede perder de vista el tamaño de árbol que yo puedo mantener. Entonces, el tamaño de árbol que yo puedo mantener aquí, cuando hablamos de tradicional, a lo mejor en los tradicionales pues se podría aprovechar para hacer la renovación, que tampoco es bueno por lo que voy a contar después, pero vamos a ir al olivar intensivo, que yo creo que el que está en un olivar tradicional lo que tiene que hacer es ser valiente, arrancar y replantar a sistemas más productivos que ya hemos visto que aun a pesar sin agua, nada más que iluminándose mejor, producen más. Entonces, en un olivar de 200, 250, 300 olivos por hectárea, el tamaño de los árboles en esta zona tiene que estar de diámetro máximo entre los 3,5 y los 4 metros de diámetro máximo. Y de altura de copa, descontando el tronco que tenía 1 metro, pues yo diría 3,5. 4 ya lo veo excesivo. Entonces hay que mantenerlo en esos parámetros. Es año seco, también tengo que saber lo que ha hecho el año anterior. Porque si ha cargado, yo no voy a tener ramas que produzcan mucho, ¿no? Entonces,
aprovecho, corto para provocar crecimiento para el año siguiente. Pero tampoco puedo cortar mucho, porque entonces lo que puedo hacer es meter al árbol en una estrategia de producir ramos, muchos ramos productivos para un año. Como estoy en riegos cortos, me va a dar fruto, pero no me va a dar crecimiento, entonces voy a tener cosecha un año sí y un año no. Y sacar un árbol de la becería es muy complicado. O sea, el árbol que conseguimos sacarlo de la becería, abonando bien, podando bien, regando bien, aunque fuera con poca agua, si entra en becería, y eso le ocurre a muchos árboles porque se hielan, por lo que sea, sacarlos de ahí es complicadísimo. Y para sacarlos de ahí hay que tener la sangre fría del año que tiene mucha producción, en verano con el árbol cargado de aceitunas, ir y podar. Y esa es la solución mágica para que el árbol salga de becería. Pero ¿quién tiene? Pues, por lo tanto, no seamos drásticos con la poda. Ahora, lo que no podemos tenerlo es sobrepasado del tamaño que podemos mantener, porque ahora, por ejemplo, que el año ha sido lluvioso, el que se ha retrasado en la poda, lo que no puede decir es, yo no voy a cortar, porque como ha llovido, para que me produzca todo. Eso es un error. Eso es el error que ya ha dicho Alfonso. Tienes que cortar. Esto es como en el ejército. Si las podas son bianuales, son bianuales. Y el año que le toca se corta. Y se corta racionalmente. Y se adapta al estrés hídrico sabiendo el volumen que yo puedo mantener. Y si yo no puedo mantener un árbol de 4 metros de diámetro, pues lo tengo que dejar en 3 y los tengo que dejar más chiquitos. Y ya está. Hola. ¿Sí? Ahora, estando de acuerdo ya en el tipo de poda, con la cantidad de agua que tenemos y demás, y estando bastante de acuerdo con el criterio vuestro de poda, ¿en qué momento creeríais que sería mejor época de podar un alberquino, por ejemplo? Que es con el que veo en la zona que la gente tiene más diferencia de momentos de poda. En, No, vaya. ¿En intensivo o en superintensivo? En la variedad intensivo, da igual que sea intensivo o superintensivo. ¿En qué la momento poda, hacer la poda? ¿Si a ver, cuando en la parada vegetal o cuando estamos entrando en primavera? no, a ver, la poda se debe hacer en la parada vegetativa. Por eso yo he hablado de podar en verano. La poda se hace con el árbol parado, o se debe hacer con el árbol parado. La entrada vegetativa, el retrasar mucho la poda, puede tener un problema, que es el de que en los cortes de poda entre la euzofera, porque la euzofera, el máximo de vuelo lo tiene entre mediados de abril y final de abril, y a partir de ahí, hasta mediados de mayo, hace puestas en las heridas frescas de poda. Con lo cual, retrasar mucho la poda es peligroso. Ahí estamos de acuerdo, pero ahora se está viendo un creciente aumento entre los agricultores de que están diciendo de que si podan el árbol cuando ya está empezando en crecimiento, como que activan más el árbol, que si podan en la parada vegetal, que el árbol tarda mucho más en entrar en crecimiento cuando llega la primavera, como que se frena un poco, ¿no? Entonces hay varias fincas. Ayer estuve visitando una finca que estaban podando ahora ayer y está totalmente cargada de flor. Entonces, Claro, pero eso no tiene nada que ver con ese manejo. No, con ese manejo de poda. Mi opinión es que habría que hacerlo en la parada de invierno, no la de verano. En verano el árbol se para si no lo riegas, o si no lo riegas bien, o si tú no quieres que crezca porque si tienes agua, y evidentemente en secano se va a parar porque no tiene agua. Yo creo que se debe podar en invierno para que cuando la planta empiece a brotar, empiece ya con los crecimientos nuevos. Podar ahora, yo no soy un experto en patología, pero creo que fomentas mucho más la llegada de cualquier tipo de enfermedad. Sí. Porque todas las heridas están frescas, están preparadas, con una temperatura estupenda y como te descuides, incluso con humedad. O sea que yo creo que ya más fácil no se Claro. lo puedes poner. Locura. Siempre hemos querido que una locura. También, a ver, muchas veces el ojo engaña, ¿eh? O sea, a veces es que lo ve cargado de flor, porque como lo disminuyen,
pues parece que tiene más flores. Porque, por ejemplo... Hay que medir, efectivamente. Eso es importante. Por ejemplo, nosotros vamos al campo y hay agricultores que dicen, ¿qué cosechón tengo? Porque está la flor hasta el extremo, hasta la bandera. Yo cuando voy al campo y veo una finca así me pongo mala, porque yo ya cuando veo la flor ya pienso en el año siguiente, Claro. porque el árbol produce en el crecimiento del año anterior. Claro. Entonces, un árbol hay que verle la flor y delante brote. Cuando uno va y ve mucho verde, parece que no tiene, pero el árbol tiene mucha aceituna. Lo que pasa es que no está en el extremo. Entonces, También. eso puede que sea un efecto óptico erróneo. Claro. Y lo que te digo, lo que estás viendo este año, esa flor que estás viendo este año, no es la poda de este año, es lo que es hiciste del el año anterior. No, Claro. pero eso. Por eso ahí voy. O sea que... Como que hay varios sectores de que están retrasando mucho la boda. Bajo Bueno, mi punto de vista, siempre se ha hecho en invierno y la eso, poda vegetal. eso es un error y además, vamos, que yo creo que lo que ha activado los arbequinos son los 130 litros de agua que le han caído en Semana Santa, vamos. A los arbequinos y a todos, ¿eh? Exacto. Gracias. Nada más, ¿no? Yo, bueno, que ha dicho que no podáis en verano, pero el topping sí lo hacéis en verano, ¿no? Eso. Entonces, hombre, aunque no pare mucho, pero hay que procurar que el árbol esté parado por todos los temas de patología. O sea, en verano, yo he dicho que lo paramos nosotros si decidimos, en secano se va a parar porque no tiene agua, Claro. y en regadío nosotros decidiremos si para o no para. Si nosotros en verano, en pleno mes de julio, nuestro árbol no está parado en regadío, es porque estoy tirando el agua. Claro. Se lo decía directamente. Porque Claro. nosotros no queremos crecimiento en verano, porque en verano es precisamente cuando la planta es más resistente al estrés hídrico, Claro. y es cuando yo quiero recortar ese agua de riego. Sí. En el momento que yo recorto el agua de riego, lo primero que deja el árbol es de crecer. Y puedo incluso hacerle sufrir más sin afectar la producción, y es el momento de ahorrar agua. Es decir, que yo he dicho que no hay parada porque fisiológicamente la planta no tendría por qué parar. Si tuviésemos una plantación joven, por ejemplo, deberíamos de regarla para que estuviera creciendo si tenemos agua suficiente. Pero si estamos hablando de una plantación adulta, en esos momentos, aun teniendo agua, yo no quiero tener los árboles bonitos, los quiero tener parados. Porque de esa manera lo que me va a hacer es centrarse en lo importante que es la fruta y es el momento en el que puedo ahorrar toda esa cantidad de agua que a lo mejor no necesito. No. Y es que a los pacientes se lo opera anestesiado. Eso sí. Y luego, lo de las paradas es muy importante porque estamos teniendo una climatología tan extraña que claro que nos aprovechamos, el olivo no para, el olivo crece, pero al final se hacen aceites muy planos, se hacen aceites con ceras muy altas, los patrones climatológicos del clima mediterráneo es frío en invierno, calor en verano, que provocan paradas y que hace que la fisiología del árbol funcione, que las yemas se diferencien, que entonces al árbol no hay que sacarlo de su ciclo. ¿Vale? Un minuto solamente voy a finalizar. Quedaros ahí, sí, quedaros ahí si queréis. Yo con la venia del señor alcalde Francisco Javier Ruiz, que le he dicho, vamos a finalizar el ciclo de conferencias, de charlas que hemos tenido este año, y dice, despide tú a la gente. Pues yo despido a la gente. Nada, agradecer a los asistentes de esta mañana, a todos los asistentes que han seguido las presentaciones de estas jornadas técnicas de este Expofare 24, a los que nos han seguido a través de internet y a aquellos que puedan seguirnos a futuro cuando estos vídeos estén disponibles en el repositorio de Expofare. Es un año más, la 8ª edición. Creemos que es un evento que con un acierto inmenso por parte del Ayuntamiento de Fuente Palmera se posiciona en el calendario anual de eventos en el ámbito agrario con una especialización concreta en el mundo del regadío, y confiamos que este itinerario siga y crezca. Muchísimas gracias por vuestra participación, vuestras clarísimas explicaciones y muy prácticas, se ve que lo vivís en el día a día. Y nada, y esperamos que en la próxima edición nos podamos volver a ver. A continuación, ahora a mediodía habrá prevista una paella por parte de la organización para aquellos que puedan acompañarnos. Así que muchas gracias y hasta Expofare 25.